Vamos a dar comienzo a este acto con, en principio, un saludo de la Red Nacional de Víctimas y Familiares de Siniestros de Tránsito. Uruguay saluda al señor presidente Marcelo Metediera y a toda su nueva directiva y funcionarios de UNACEV, augurando una gestión de logros para una mejor movilidad y vialidad. Nos ponemos a disposición para trabajar en conjunto y equipo para mejores resultados y desde nuestra experiencia con aportes que sumen a mejores resultados. Saludamos a la señora ministra Lucía Echeverri y a todos y todas las autoridades presentes. RENAVIC, presidente Mario De Feo y su vicepresidenta Álvaro Curbelo. Señora vicepresidenta de la República, ingeniera Carolina Cose, señora ministra de Transporte y Obras Públicas, asistente social Lucía Echeverri, señor presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, señor director de la UNACEV, Aníbal Pintos, señora secretaria general ejecutiva de la UNACEV, ingeniera Fernanda Artagabeitia, autoridades nacionales y departamentales presentes, invitados especiales, señoras y señores, medios de comunicación, tengan ustedes muy buenos días y sean bienvenidos al Salón de Actos del edificio anexo de la Presidencia de la República. En esta oportunidad es que con mucho honor los hemos convocado con el cometido de presentar el informe anual de siniestralidad vial 2024. Al mismo tiempo, hacemos propicia la ocasión para que el señor presidente de la UNACEV, Marcelo Metediera, presente al equipo de trabajo que lo acompañará durante el periodo 2025-2030. Dando comienzo a la parte oratoria, invitamos al señor presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, señor Marcelo Metediera, a hacer uso de la palabra. Señor presidente, adelante. Muy bien. Bueno, la brava de acá. Muchas gracias a todas y a todos por estar, la verdad. Es un gusto enorme para nosotros y ver cómo está conformado este auditorio, conociendo las distintas realidades y quiénes representan y quiénes están acá, la verdad, nos da una alegría enorme porque nos pone en perspectiva de intentar caminar por un muy buen camino. Eso es lo primero que quiero resaltar. Insisto en la diversidad de acompañamiento que tenemos hoy, nos da mucha alegría y muchas ganas. Lo primero a hacer como equipo, como dirección en su conjunto, obviamente es agradecer al presidente de la República, Yamandu Orsi, a la vicepresidenta de la República, la ingeniera Carolina Cose, y al equipo de presidencia por habernos permitido llevar adelante este proceso, que no es fácil, que muchas veces es bastante antipático por las temáticas que tenemos que llevar adelante, pero que lo vamos a hacer con un compromiso el mayor, como siempre hemos trabajado en las distintas áreas. Por lo tanto, agradecer que nos hayan dado esta oportunidad. Agradecer también al equipo de trabajo de la UNACEV. Acá hay un acumulado histórico y una forma y un procesamiento de la información que permite tener durante los periodos de tiempo sucesivos datos que para nosotros son fundamentales, que son en parte lo que queremos hoy presentar, y el trabajo que ellos hacen nos permite tener arriba de la mesa elementos para trabajar y para planificar. Y ni que hablar, un agradecimiento también a los ex directores y directoras de la UNACEV. Mauricio, gracias por estar. El resto de los directores del periodo pasado, por temas de salud y por temas de estar en el exterior, no pudieron acompañar, pero mandaron sus saludos. También ex directoras y directores de los otros periodos anteriores. Acá hay un trabajo realizado durante mucho tiempo y yo creo que como clave política nacional es muy importante que se reconozca y se mantenga, y que hoy estén todos acá para nosotros es muy importante. Quiero presentar al equipo que va a estar trabajando en este periodo en la UNACEV. Nos acompaña como director Aníbal Pinto. Aníbal fue director de la UNACEV entre el año 2016 y 2020, trabajando fundamentalmente
el área de descentralización, el territorio, la participación de la gente, algo muy importante para desarrollar las políticas públicas, como entendemos debe hacerse. Especialista en gestión de la seguridad vial, UNIT ISO 39001, oficial mecánico de la Universidad de la República del Uruguay, y cuenta además con distintos cursos y capacitaciones en la temática. Nos acompaña también en la dirección en este periodo la secretaria general ejecutiva, la ingeniera Fernanda Artagabeitia, exdirectora de movilidad de la Intendencia de Montevideo en el periodo 2025, ingeniera civil con perfil en transporte y vías de comunicación, con posgrados de distintas áreas, auditora en jefa en seguridad vial, y también especialista en gestión de la seguridad vial UNIT ISO 39001. Nos está faltando todavía la integración de la oposición a este directorio, cosa que queremos y que anhelamos y que en algún momento la conversamos. Entendemos totalmente necesaria la integración de la oposición y la entendíamos así también en los periodos anteriores, porque tenemos que llevar adelante una política de seguridad vial nacional. No hay otra forma de construirla. Por lo tanto, quienes definan que se sume el equipo, ese es el planteo, que se sume a un equipo de trabajo y que sea parte del equipo de dirección, y esperemos que desde ahí lo tomen y lo puedan llevar adelante. Para nosotros eso va a ser un gusto y una gratificación. Vamos con el informe directamente, disculpen los nervios y quizás algo que se nos pueda salir no del todo bien, pero decir que efectivamente, como plantea la placa, Uruguay firmó compromisos, se comprometió a trabajar para cumplir los objetivos del Plan Mundial del Diseño para la Acción de la Seguridad Vial de la ONU. Eso plantea como objetivo en esta segunda etapa, entre el año 2021 y 2030, bajar a la mitad la cantidad de fallecidos por los siniestros de tránsito y también bajar a la mitad la cantidad de lesionados. Eso es una incorporación que se tiene en este segundo plan. Es claro que nosotros hace poco que estamos acá, que hay una estructura de información que es necesario mantenerla. Si uno pretende tener una trazabilidad y una comparación de los datos, debemos trabajar con las bases que se han construido durante el tiempo, pero sí vamos a incorporar algunos elementos que más adelante los vamos a estar comentando como forma de complemento. Esta presentación debería haberse presentado en febrero. Lo que plantean los criterios internacionales es, cuando se da un siniestro de tránsito, se separa en tres grupos. Quien fallece en el momento, que es un 66% de las personas, quien fallece en las 24 horas posteriores al siniestro de tránsito, que en ese caso es un 18%, y quien fallece dentro de los 30 días de generado el siniestro de tránsito. En ese caso es un 16%. ¿Por qué digo esto? Por dos cosas. Se espera siempre hasta el 30 de enero para hacer el cierre anual y poder presentar el año completo por estos criterios internacionales. Pero también nos pone el desafío de analizar, y vamos a tener después de turismo una reunión con el Ministerio de Salud Pública para analizar en profundidad cómo se puede dar una asistencia más rápida cada vez que hay un siniestro de tránsito, no solo en las plantas urbanas, sino también en lo que son las rutas nacionales. Una cosa sobre la generalidad que nos gustaría hacer o que no vamos a trabajar. Nosotros, si bien los números son claros, no queremos comparar gestiones políticas con número de fallecidos, porque hablamos de personas y hablamos de una política pública nacional. Y sería tonto entrar en ese tipo de comparaciones, por lo menos desde el punto de vista que nosotros lo vemos. Por lo tanto, lo que queremos hablar es de tendencias, que ahí es donde nos marca de alguna manera un proceso de trabajo y tomar medidas que efectivamente modifiquen esa realidad en clave de tendencia. En el caso de los fallecidos, lo que estamos visualizando, acá se ve desde el 2021, pero viene del 2019, entendemos que hay un estancamiento de los fallecidos por los siniestros de tránsito y que tenemos que trabajar para romper ese estancamiento, obviamente a la baja, y poder mejorar los números, intentar arrimarnos a estos objetivos que, como todos los objetivos globales que se trazaron, tanto esto como pueden ser los ODS, sabemos que podemos estar lejos en general de poder abordarlo, pero cuando uno se fija un objetivo y una meta, tiene un horizonte hacia dónde caminar. Cuando vemos los siniestros de tránsito con lesionados, ahí yo creo que para las gráficas en general tenemos que dejar afuera lo que es el año 2020 y el año 2021, por la lógica de la pandemia, ¿no? Hubo una movilidad reducida, en algunos casos nula, entonces no parecerían datos razonables a considerar.
Sí tomamos el 2019 y sí tomamos el 2022 como ya años cerrados, pre y post pandemia. Por lo tanto, ahí se visualiza con claridad lo que decíamos hoy, la tendencia general que se da a partir del 2021 de un aumento de la cantidad de siniestros de tránsito con lesionados. Y una preocupación que tenemos que estos primeros meses del 2025 la tendencia sigue siendo exactamente igual. Para el total de lesionados, veíamos recién los siniestros, para el total de los lesionados la misma lógica, dejando afuera lo que son los años de pandemia, se da la misma situación, una tendencia en aumento durante los últimos años que nos indican la dificultad que estamos teniendo y cómo intentar abordarla. Si miramos la cantidad de fallecidos, lo que decíamos recién, estamos estancados, ahí se ve desde el año 2019 para dar un periodo de tiempo razonable, y también matrizar que Uruguay tiene cada 100.000, la tasa de fallecidos es de 12 cada 100.000. Esa es una referencia nacional que nos tiene que medir, pero también que nos pone en perspectiva global de trabajo. Cuando vamos a los datos más particulares, hay una preocupación, que en realidad cuando desglosamos los heridos por los siniestros se ve un aumento mayor en los heridos graves. Y eso tiene que ver con el tipo de siniestro y con la forma. El promedio general de los siniestros es de un 5,7. Cuando vamos a los heridos leves eso baja al 5,4, pero cuando vamos a los heridos graves el número aumenta a un 7,8. Así que ahí tenemos una alerta que trabajar. Disculpen que sea medio rápido, pero hay muchas cosas, quiero no aburrirles y sí marcar toda la información. Acá vamos a verlo un poco más adelante, pero esto es una apertura de los fallecidos por jurisdicción nacional y jurisdicción departamental. Las realidades son distintas y la capacidad de aplicación de trabajo y de planificación también son distintas, aunque ahí tenemos una línea de trabajo a seguir en clave nacional, por eso de los límites de las jurisdicciones. Muchas veces convive un límite urbano con un nacional, o un departamental con un nacional, y eso, si bien la última ley de tránsito modificó un artículo que permite operar en el marco de un operativo en jurisdicciones cruzadas, tener esa información es valiosa y se va a ver después cuando veamos el detalle de lo departamental. Cuando hablamos de los principales datos de lesionados 2024, y acá vamos al 24 específico, lo otro era tendencia más en el tiempo. Los números de heridos graves y leves los decíamos recién, y tenemos ahí alguna apreciación más del perfil, ¿no? 6 de cada 10 lesionados son hombres, 6 de cada 10 lesionados circulaban en motocicleta, 2 de cada 10 lesionados circulan en auto, 1 de cada 10 es peatón. Pero ahí tenemos otro factor que es la edad en estos casos. El 55,5% de las personas lesionadas está en un grupo etario entre 15 y 34 años. Y si tomamos solo el grupo etario de 20 a 24, ahí se concentra el 19,4. Tenemos que abordar específicamente esa área, no específicamente, pero sí puntualizar. En eso estamos en contacto con el MIDES, con el INJU, también con el PIT-CNT, con el área de juventud, para trabajar específicamente esos grupos etarios. Cuando hablamos sobre la vulnerabilidad, o sea, los usuarios vulnerables, todos somos vulnerables, decimos, pero habemos algunos que estamos más expuestos, ¿no? El ciclista, el motociclista, el peatón. Bueno, ahí los datos de los fallecidos o la participación tienen los números que se ven en la gráfica. Hay un código QR por el cual pueden estar ustedes siguiendo la información en este momento, pero va a quedar colgada toda la información en la web una vez esté finalizada la presentación. Pero cuando se hace el desglose de estos datos, vemos que del total de las personas que fallecen, el 67% son usuarios vulnerables, el 49,1% motociclistas, el 12,9% son peatones y el 5,1% son ciclistas. Cuando seguimos en la lógica de los usuarios vulnerables y el desglose, decimos ahí que 213 son motociclistas, el 49%, 56 peatones y 22 ciclistas. Acá la composición cambia de los fallecidos a los lesionados. Por ejemplo, en este caso, 8 de cada 10 fallecidos son hombres,
El rango etario se concentra en hombres entre 20 y 24 años y en mujeres entre 25 y 29 años. Y también si miramos la composición de dónde se produce, hoy decía lo de las jurisdicciones nacionales y las jurisdicciones departamentales, la incidencia de los vehículos, en un 66% son motos en jurisdicción departamental, y en jurisdicción departamental un 12% son autos y un 16% son peatones. Sin embargo, si vamos a la jurisdicción nacional, eso cambia, baja la cantidad de motos a 31, aumenta la cantidad de autos a 51 y baja un poco los peatones a 9,5. ¿Qué quiero decir con esto? De vuelta, entender que no podemos tomar los números como números globales, sino que tenemos que abrirlo a cada lugar de aplicación para tomar las medidas necesarias en cada una de las jurisdicciones. Yo insisto, eso tiene que ver con política, tiene que ver con norma, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con proyectos. Factores de riesgo. Nosotros tomamos ahí, hay dos factores de riesgo que históricamente se han manejado, el uso del casco y la alcoholemia. Lo que se visualiza acá, que en los siniestros, las personas que participaron de los siniestros motociclistas, el 80,6% llevaba casco. No es un número bajo. Está bueno, pero también la gráfica te muestra que aquellos motociclistas que no llevaban casco fallecen el doble. Por lo tanto, el indicador del uso del casco es importante a pesar de, o acompañando la cantidad de cascos que se usan y en función de los siniestros de tránsito. Ahí tenemos también el uso de casco en términos porcentuales por departamento, y acá es una de las cosas que vamos a empezar a aplicar. Existe una fórmula ahí que se llama C-Score, que nos permite generar un margen o una desviación de los promedios generales. Entonces, tenemos esa línea de promedio, tenemos la realidad departamental, pero ese margen nos indica dónde tenemos que observar, porque hay momentos y departamentos y situaciones que superan muy por encima de inclusive no solo el promedio, sino esa desviación, y lo mismo a la baja, para analizar cuando está muy por abajo qué es lo que está pasando en ese lugar, que puede ser una eventualidad o puede ser una buena política pública que se pueda tomar como referencia para aplicar en el resto de los departamentos y también a nivel nacional. El otro factor de riesgo que les decía recién, el tema del alcohol. El 94,5% de los controles realizados en personas participantes de siniestro resultó con alcohol cero. 94,5%. Refuerzo esto por el hecho de que muchas veces se discute si el alcohol cero o el alcohol cero sí o el alcohol cero no. Yo creo que esto es un dato más que claro de que es una política buena y que hay que mantenerla. Sin embargo, lo que se visualiza es que los días, ¿no? Ahí donde opera el factor del alcohol, que es un 5,5%, ahí los días entre semana, en términos generales, globales, nacionales, se mantiene en el entorno del 3%, sin embargo los sábados aumenta por un 3% y los domingos aumenta a un 5%. Si eso además lo llevamos a un rango horario, también se da una situación, y después cuando veamos el ejemplo departamental vamos a ver algunas diferencias. En este caso, sumado a los días, el margen, el momento crítico es del viernes a las 20 horas, a los lunes a las 8 horas, donde se dan ese tipo de siniestro con espirometrías positivas en los participantes de los siniestros. Y acá de vuelta, el factor en la positividad, como decíamos, sobre ese 5%, esa fórmula que vamos a trabajar, donde nos plantea una desviación y atender cómo desviaciones de departamentos que estén por encima de ese número, por debajo, tratar de atenderlo de forma particular, acompañar en ese proceso como una manera de poder tener una referencia y un trabajo mayor. Muchas veces puede tener con la cantidad de habitantes, tiene que ver quizás con el tipo de siniestro, hay un montón de factores que por eso tenemos que analizarlo de manera puntual. Y acá tenemos un problema que estamos trabajando en alguna alternativa, que nosotros tenemos acá las espirometrías positivas en participantes por siniestro de tránsito. A ver, no sabemos la tasa de positividad y los controles que se hacen a nivel nacional. Tenemos que tener esa información como número global, porque también quizás, simplemente para tomar un ejemplo cualquiera de los extremos, Florida tiene un 5,2, ¿quiere decir que tiene poco o que no hace controles de espirometría? Por ejemplo, ¿no? En ese caso vamos a usar ese factor como una forma de
poner un foco, una lupa más en el lugar. Después vamos a la información departamental y ahí va de la mano con lo que le decía hoy. Acá tenemos el informe nacional por departamento, no podemos tomar el informe nacional como números absolutos, tenemos que ver el detalle de cada lugar y bueno, cómo se da la situación de fallecidos, heridos, porque cada departamento tiene que planificar su trabajo, o le sugerimos planificar su trabajo en función de la realidad concreta de su departamento. Y acá pasa lo que les decía recién, cuando abrimos los datos separados de las jurisdicciones nacionales y las jurisdicciones departamentales, cambian sustancialmente los números y eso implica que, obviamente, un departamento con mayor cantidad de rutas tendrá otra realidad y el abordaje que tiene que tomar allí es diferente. ¿Qué es lo otro que vamos a incorporar en este periodo? Es tener, independientemente del informe nacional general y de estas dos tablas que vimos recién, hacer el mismo ejercicio de presentación con cada uno de los departamentos. Acá tomamos Durazno por un tema totalmente arbitrario, la verdad daba unos números bastante promedio porque hay que ser muy cuidadosos a veces que te pueden tomar, me pusiste a mí que estoy malo, que estoy muy bien y porque estoy... Bueno, entendimos que Durazno era el que estaba más en promedio, por lo tanto, expresamente lo decimos para que quede claro. En el caso de Durazno, la misma lógica, y en el caso de los 19 departamentos, cada departamento va a tener su libro con los datos de siniestralidad y la particularidad de cada departamento, más allá de que en la web va a estar colgado absolutamente todo el informe. Pero bueno, si repasamos ahí, se da una situación, si ustedes ven ahí la tendencia de los lesionados, parece ser un poco menor a la que está a nivel nacional, pasa algo similar, decía de los siniestros, en este caso de los lesionados. En la gráfica de los fallecidos no está tan estable o estancada, como decíamos, a nivel nacional, y eso también dependerá o le permitirá al departamento pensar en otro formato distinto de trabajo. La situación de las tendencias en los heridos graves parece estar acorde a nivel o en la misma línea de lo nivel nacional, sin embargo los leves no tanto. Acá se ve un detalle, hoy veíamos la jurisdicción nacional y departamental como el 2015 estaba muy abierta, pero después a partir del 2016 era casi promedialmente un 52-48. Bueno, desde el año 2015 acá vemos que la realidad de Durazno, por su infraestructura, seguramente tiene que ver con cómo se aborda de manera distinta lo que es jurisdicción nacional con lo que es jurisdicción departamental. El dato concreto en este caso para los lesionados del año 2024 es muy similar a lo que veíamos a nivel nacional. Los factores de riesgo también andan similar. Decíamos que a nivel nacional el 80% de los motociclistas que participan en siniestros de tránsito usaba casco, en este caso está en el 76%, aunque se mantiene casi igual esto que les decíamos, quien no usa casco en un siniestro es el doble de fallecidos con respecto a los que sí usaban casco. La misma lógica que vamos a aplicar, ahí se marca el departamento de Durazno, que si aplicamos esa fórmula que les decíamos recién para el uso del casco, parece estar dentro de la desviación razonable, por lo tanto se atendería distinto. Sin embargo, cuando vamos al factor de riesgo de la alcoholemia positiva, ahí varía, tenemos un número llamativo, los martes y los jueves, ¿qué estará pasando en Durazno? Que hay un aumento con el consumo de alcohol para las personas con siniestro de tránsito. La realidad es que eso es lo que nos muestra cuando abrimos los datos y para nosotros es muy importante eso porque es la forma que se va a tener de abordar esta situación. Y acá se visualiza con cierta claridad que si aplicamos ese factor de desviación, seguramente Durazno esté muy al límite del borde alto del factor de desviación, por lo tanto ahí se va a tener que analizar seguramente en particular. Lo mismo, las espirometrías positivas a conductores según el rango horario de cómo se producen. Y bueno, en definitiva, ese es el informe que tenemos para presentarles con datos. Entiéndanos que recién estamos empezando y por ahí no podemos tener alguna valoración más específica de algunas de las situaciones planteadas, pero que bueno, vamos a plantear ahora algunas cosas como vamos a seguir trabajando hacia adelante, así que yo le voy a pedir a la ingeniera Fernanda, secretaria general ejecutiva, que
amplíe un poco la información sobre algunos planes de trabajo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Bueno, los datos que acabamos de ver nos muestran la realidad. Los resultados del año 2024 confirman algo que ya intuíamos, y es que la siniestralidad vial en nuestro país sigue siendo un problema que no está resuelto y que debemos enfrentar, porque no podemos transformar lo que no miramos de frente. Ante esta situación, no alcanza con diagnósticos ni alcanza con esfuerzos que sean aislados. Nuestro país necesita una respuesta que sea estructural, una respuesta que sea sostenida y una respuesta que sea coordinada. Por eso hoy lo que vamos a hacer es dar inicio a la construcción del Plan Nacional de Seguridad Vial para el próximo quinquenio, una hoja de ruta que se proyecta en 3 fases temporales, una de corto, inmediato, una de mediano y una de largo plazo, y que la vamos a organizar en torno a 4 ejes estratégicos para nosotros: un eje institucional, un eje normativo, un eje operativo y uno de impacto. Este plan se está construyendo con el compromiso de que no sea un documento más, sino de que sea un documento vivo, que sea una herramienta útil, que sea una herramienta participativa y que oriente las políticas públicas convocando a la acción. Lo hacemos porque cada muerte evitable es una deuda que nosotros tenemos con la sociedad, porque la seguridad vial no es solo un tema de tránsito, es una política pública de salud, es una política pública de inclusión social, es una política pública de educación y es una política pública de equidad. ¿Lo hacemos para revertir esta tendencia? Sí, pero también lo hacemos para transformar nuestra manera de movernos. Lo hacemos para transformar la manera de vivir y de convivir en el espacio público. Lo hacemos para habitar nuestras ciudades y nuestros caminos, para que todas las personas, sin importar dónde vivan y sin importar cómo se desplacen, lo hagan de una manera segura. La pregunta entonces es ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un plan realista, pero un plan que sea ambicioso. Un plan proyectado en estas 3 fases y organizado en torno a estos 4 ejes, apostando a fijar metas concretas y medibles, apostando a fortalecer la gestión, sobre todo a comprometernos con la evaluación constante y con la comunicación con la ciudadanía. Este plan es un plan nacional con alcance territorial, con un alcance territorial real. No pretende centralizar, sino que pretende alinear los esfuerzos. No va a proponer recetas únicas, no, pero va a proponer objetivos que sean compartidos. Nos va a convocar a todas y nos va a convocar a todos. Va a convocar al Poder Ejecutivo, va a convocar a los gobiernos departamentales, va a convocar a los cuerpos inspectivos, va a convocar a la policía, a las organizaciones sociales, al sector privado, a la academia y por supuesto que va a convocar a la ciudadanía. La seguridad vial se construye y la construimos día a día, entre todas y entre todos, en cada decisión pública, en cada práctica cotidiana y en cada compromiso sostenido. Este proceso de planificación es entonces, ante todo, una invitación a actuar, a creer que los siniestros viales son evitables, a construir colectivamente un sistema seguro, con responsabilidad, con una mirada larga, pero con un gran sentido de urgencia. Muchas gracias. Un abordaje territorial de actividad concreta que vamos a tener ahora como primer desafío es el Mayo Amarillo, por el cual Aníbal, que está encabezando ese trabajo, le pedimos que informe brevemente también sobre el plan de trabajo. Muchas gracias, presidente. Es un honor estar acá con ustedes para hablar sobre una de las campañas más importantes que tenemos en el país, Mayo Amarillo. Como muchos saben, UNACEF fue creada en el 2007 y podemos afirmar sin lugar a dudas que desde su creación hubo un antes y un después de la seguridad vial en nuestro país. Luego, en 2014, nació en Brasil el movimiento internacional Mayo Amarillo,
que cada año coloca en la agenda pública la necesidad de reducir las pérdidas de vidas y lesiones por siniestros de tránsito, eventos que debemos recordar son totalmente evitables. Para UNACEB, esta campaña de prevención es una prioridad, como lo son las campañas de la Noche de la Nostalgia, la Semana Nacional de la Seguridad Vial, el Día Nacional de Recuerdo de las Víctimas en Siniestros de Tránsito, como así también campañas que trabajamos en coordinación con SINAE y con la Junta Nacional de Drogas, como la que se viene realizando para la Semana de Turismo. El objetivo de este movimiento y el nuestro es muy claro: promover una acción coordinada entre el Estado y la sociedad civil organizada, con foco en la toma de conciencia, en reflexionar sobre la seguridad vial, considerándola como un problema de salud pública que es prevenible y evitable. Es por eso que nos pone en alerta y nos moviliza. Es un llamado a la acción para todos y todas, para reflexionar, debatir y actuar juntos en torno a esta causa. Realizar acciones de difusión e información que abarquen una gran variedad de temáticas relacionadas con el tránsito, de distintas perspectivas y en colaboración con diferentes áreas. Las estadísticas que acabamos de ver no son solo números fríos, son llamados a la acción. Nos obligan a promover una cultura de seguridad vial. Está comprobado que el trabajo interinstitucional, planificado y coordinado con instituciones educativas, las áreas de control y fiscalización y, por supuesto, la salud, sensibiliza y genera un impacto medible. Con acciones como la que impulsamos a través de Mayo Amarillo, generamos movimiento, una respuesta de la población. También juegan un rol importante la red de víctimas y las diferentes empresas que acompañan cada año. Pero la comunidad es quien realmente nos audita y nos dice si estamos en el camino correcto. Es cuando logramos llegar a la gente, cuando logramos que se sientan parte, cuando ellos sienten el impacto de nuestras acciones que salvan vidas, es así que podemos decir que estamos avanzando. Este año el lema de Mayo Amarillo es movilidad humana, responsabilidad humana. Un lema que refleja el compromiso que todos y todas debemos asumir, pero sobre todo nos convoca a la acción, tanto a nivel personal como colectivo, para lograr una mayor seguridad vial en el entorno del espacio donde nos movemos. Ya este 22 de abril tenemos una importante reunión de coordinación con el Movimiento Mayo Amarillo y estamos trabajando en un cronograma nacional de actividades que incluirá un lanzamiento simultáneo en todo el país. Además, para el mes de mayo tenemos previsto sumar nuevas unidades locales de seguridad vial en el interior, lo que demuestra nuestro compromiso de expandir la seguridad vial a cada rincón de nuestro país. Vamos a necesitar de todas y todos su compromiso para volver a tener un Mayo Amarillo vivo y activo. Y sepan que esta directiva tiene la camiseta puesta y va a dejar todo en cada localidad, en cada barrio, en cada calle, cada camino, en cada ruta y en cada lugar donde se necesite. Muchas gracias. Bueno, para terminar el informe rápidamente, decirle que el contexto de trabajo que tenemos es este que presentamos, pero que tenemos algunos desafíos planteados desde ya por delante y que son... Nosotros queremos que la UNACEB vuelva a ser el referente nacional de la seguridad vial. Que se hablen de los temas de seguridad vial, que es un tema antipático, sí, que mucha gente por ahí por ahí te saluda a veces muy bien y a veces no tan bien, pero que se hablen de los temas porque de alguna manera la gente se apropia del debate de las dificultades que estamos teniendo. Y creemos que necesitamos recuperar ese papel protagónico. De hecho, cuando uno no siente que se va a fiscalizar, se baja la guardia y con claridad se visualiza que tenemos menos uso del chaleco, se visualiza con claridad que tenemos más uso del celular al momento del conducir, y que eso son dificultades. Se han dado unos siniestros de tránsito, por lo menos los datos que tenemos de este año, donde se dan despistes de moto. Y el fallecido tiene 0 alcohol en sangre. Por lo tanto, hay un elemento de distracción, no me cabe ninguna duda que es el uso del celular. Entonces, si nosotros no ponemos los temas arriba de la mesa a debatir,
muchas veces, insisto, perdemos esa percepción de control y bajamos la guardia y es lo que queremos recuperar. El plan de acción que presentaba Fernanda, un plan de acción claro, con lineamientos claros y que llegue a todo el territorio nacional para que de alguna manera nos guíe y nos permita traccionar a todos de la misma manera. La educación vial, de manera formal y de manera no formal, todas las alternativas necesarias para poder incorporar en la educación pública y también la no formal los temas de tránsito y la seguridad vial. La fiscalización. Nosotros no tenemos la capacidad de ejecutar fiscalización y ahí necesitamos el compromiso de todas las intendencias, de Caminera, del Ministerio del Interior, más allá del compromiso individual que cada uno de nosotros tenemos que llevar adelante y en sintonía con el plan de acción. Otro de los objetivos rápidos que lo hemos comentado, la Fiscalía de Seguridad Vial. Para nosotros es fundamental tener un ámbito jurídico que trabaje los temas de la seguridad vial independientemente del desborde que tiene la Fiscalía, vinculado a otro tipo de temas, de lo cotidiano. Si no tenemos áreas específicas, no vamos a poder concretar de alguna manera ese anhelo que todas las intendencias del país tienen y nosotros también de poder cumplir, en definitiva, a cabalidad el trabajo que venimos haciendo. Y para eso le pedimos a las intendencias de todo el país, a Caminera, a Fiscalía, a la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, lo que era LOSLA, que nos informen, que nos den datos, queremos trabajar con datos. ¿Cuántos de las leyes de falta que llegan a los juzgados realmente son penados? ¿Cuántos trámites tienen? ¿Hay capacidad real o hay capacidad ociosa que se puede generar alguna modificación para instrumentar esto? Y eso implicaría o no implicaría recursos del presupuesto nacional. Reglamentar la ley de tránsito, el capítulo 1, 2 y 3, los elementos de seguridad activa y pasiva de los vehículos que ingresan al país, el capítulo 2, los usuarios vulnerables, ciclistas, motociclistas, y serán sujetos de derecho en la norma para circular en la vía pública, que hoy en grandes líneas no lo son, darle un marco de contención mayor. El capítulo 3, donde se crea el permiso único nacional de conducir por puntos, hay un acumulado muy grande, trabajado desde todas las intendencias del país y de los gobiernos nacionales para que esto se concrete, y para eso necesitamos reglamentar esa ley de tránsito y poner en funcionamiento, que estoy convencido que el proceso va a ser un cambio cultural en la conducción del país muy grande. La Junta Nacional de Seguridad Vial no se convoca desde el año 2021. Me alegro de que aquí estén el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Interior, Congreso de Intendentes, Presidencia de la República. Todos los ministerios que tienen que ver con políticas transversales de la seguridad vial, vamos a volver a convocar ese ámbito para trabajarlo de manera coordinada. Por último, la descentralización que recién comentaban Fernanda y Aníbal, la descentralización, la participación de la gente en la construcción de las políticas públicas, por lo tanto el involucramiento te garantiza efectividad en lo que se haga, pero también incorporar los datos abiertos. En la web de la UNACEB tiene que estar toda la información pública, los datos son colectivos y tienen que estar al alcance de cualquier persona, más allá de los informes que podamos hacer y de los informes parciales a mitad de año. Es un objetivo que tenemos, que la web sea dinámica, sea material de consulta de manera permanente por todas las personas. Y por último, ahora sí, les quiero dejar un dato que yo creo que es bien gráfico, pero bien gráfico, para que se dimensione la magnitud del problema. Hoy va a haber sí o sí más de un fallecido por un siniestro de tránsito. Hoy, 100% seguro que va a haber un fallecido, digo en términos promedio nacional, un fallecido. Van a haber 59 siniestros de tránsito con personas lesionadas. Y van a resultar 75 personas lesionadas. Hoy, capaz que alguno de los que estamos acá, es una realidad concreta que tenemos que entender. Saber que por cada fallecido quedan 4 personas con discapacidad permanente. Es un dato de la realidad. Que 10 personas terminan con lesiones graves y que 65 personas terminan con discapacidad temporal. Capaz que alguno de los que estamos acá, eso tenemos que incorporarlo y esos son los desafíos que tenemos para adelante para trabajar con la información que tenemos, con la participación de la gente, con políticas públicas que intentemos cambiar esas tendencias que les mostramos como información. Así que muchísimas gracias y disculpen lo largo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Finalizando la parte oratoria, a continuación invitamos a la señora ministra de Transporte y Obras Públicas, asistente social Lucía Echeverri, a hacer uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Buenos días para todos, para todas.
Buenos días para las autoridades que están asumiendo la Unidad de Seguridad Vial. Realmente es un privilegio estar acá, es un honor acompañar y que la vida nos vuelva a juntar. Bueno, gracias, señora vicepresidenta, también por acompañarnos. Estoy mirando, Marcelo, Aníbal, Fernanda, muchísimas caras que puedo reconocer. Acá hay legisladores departamentales, legisladores nacionales, autoridades de los gobiernos departamentales, hay autoridades del Ministerio del Interior, señor director de la Policía Caminera, autoridades del Ministerio de Salud Pública y de ACE, de la Administración de Servicios de Salud del Estado, hay trabajadores del transporte, hay empresarios del transporte, hay representantes de gobiernos municipales, hay ediles de las comisiones de tránsito y transporte, hay diputados, hay senadores. Yo creo que esta presencia de toda esta gente aquí está marcando que vinimos también, todos juntos, más allá de que coyunturalmente me toca hablar, a asumir el compromiso y este planteo que nos han hecho de que esto no es un trabajo de la unidad, sino que de todos tenemos que hacer nuestro aporte. Y para ser muy breve, la presencia del Ministerio de Transporte, que también está el Director Nacional de Transporte, Felipe Martín, es justamente venir a ratificar el compromiso de este Ministerio en trabajar para generar estas soluciones, estos planes de trabajo concretos que se está planteando la UNACEF. Algunos lineamientos muy a modo de titulares que está llevando adelante el Ministerio para hacer conteste con este compromiso tiene que ver con la incorporación de tecnología. La incorporación de tecnología no solamente vinculada a la Dirección Nacional de Transporte y toda su red de competencias en términos del transporte interdepartamental, suburbano, internacional, sino también en el de carga, en el de pasajeros, sino también la incorporación de tecnología también en todas las obras de vialidad. La incorporación de tecnología en términos de ponerla al servicio de la gente. Una cuestión muy puntual, pero me gustaría que lo pudieran corroborar. Estamos enfrentándonos en estos próximos días a una semana muy particular para el país, donde mucha gente se traslada, pero también se traslada la carga. Estamos en dos cosechas muy importantes que es necesario que transiten y que transiten correctamente, pero también es necesario que quienes salen en esta semana tan especial o ingresan al país o salen del país lo hagan bajo condiciones de seguridad, que el transporte de pasajeros lo haga en condiciones de seguridad. Ahí hay una herramienta que hoy está también a disposición de toda la gente que va a marcar las obras que están en cada ruta y en cada tramo con la característica. Es una forma de anticiparse, de poner la tecnología al servicio de la gente. Hay una necesidad de incorporar también en otras áreas de la seguridad vial a otros actores y a otras situaciones que se dan cuando los siniestros lamentablemente suceden, que tiene que ver con la atención, que tiene que ver con la asistencia. Miro a quien fue director de la Unidad de Seguridad Vial, al doctor Barrios, veo también a las autoridades de ACE. Me consta que la ministra de Salud Pública, la doctora Lustenberg, también ha sido una preocupación porque lo trabajamos durante el periodo anterior desde el Parlamento, que tiene que ver con tener respuestas eficientes, certeras, conocidas por todos los actores, porque a veces llegar a tiempo implica una diferencia importantísima. En eso también hay que trabajar. Así que venimos a decir que este Ministerio, con todas sus áreas, sobre todo aquellas particularmente relacionadas con el tema, están a disposición para poner materialidad, tomar las decisiones y que efectivamente el bienestar de la gente, la seguridad, se transformen en un hecho tangible, medible y verificable para todo el mundo. Así que cuenten con nosotros, queremos ayudarlos a cumplir. Muy bien. Muchas gracias, ministra. De esta manera damos por finalizada esta ceremonia y desde ya agradecemos a todas las autoridades presentes y a todos quienes nos acompañaron en este día con su presencia. Tengan ustedes muy buenas tardes, muy amables.